de nuestro reto detox corresponde al reloj biológico. ¿Listo? Y cómo usar este reloj biológico a nuestro favor en el sistema digestivo, en nuestro proceso a la hora de consumir nuestra alimentación. ¿Listo? Entonces, partimos de esta premisa y es: desayuna como príncipe, almuerza como un rey y cena como un mendigo. ¿Listo? Para que la tengamos en cuenta cada vez que pensemos en alimentarnos. ¿Qué es nuestro reloj biológico? ¿Ustedes qué han escuchado sobre ese reloj biológico? ¿Han escuchado algo? ¿Es primera vez? Cosas muy sueltitas. Pues yo sé que el reloj biológico es ¿cómo se llama? No es como esa condición Ajá. o esa facilidad que va teniendo como el cuerpo para recordar como ciertas horas. Por ejemplo, yo tengo mi reloj biológico, ya sé que faltando 5 para las 4 me despierto, ¿sí? Todos los días. ¿Mm? Entonces me imagino que también es como para el alimento, pues a determinada hora el cuerpo como que le avisa a uno que pues, es hora de alimentarse. De alimentarse. Aunque bueno, es que yo soy como una despistada en la comida. O sea, si hay momentos, por ejemplo, al mediodía, si hay momentos en que de pronto siento como que, ay, ya es hora de almorzar, pero pues igual sí pasa y sigo pues como que no. Pero por ejemplo, al despertarme sí, y lo he podido como programar, digamos, para despertarme. Ok. Ajá. Pues nos das un ejemplo muy claro y yo creo que nos pasa a la mayoría. Y es que el reloj biológico, digamos que a veces podemos escucharlo como si fuese cliché, ¿no? Como que todos decimos, ay, sí, el reloj biológico, o se activó mi reloj biológico, o lo tengo despelotado, o sí. Pero en realidad el reloj biológico sí existe, o sea, sí hace parte de nuestro cuerpo, sí hace parte y está ubicado en una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es un dispositivo que tiene el tiempo natural de nosotros, ¿sí? Y es un organismo vivo que regula el ciclo de los ritmos circadianos, ¿sí? Y se halla en la zona cerebral, específicamente en el hipotálamo. Entonces acá les traigo más o menos una representación de dónde está ubicada esa glandulita, ¿sí? Y efectivamente, cuando yo empiezo a generar un hábito en cuanto a horarios, él se va estimulando, ¿sí? Entonces, si yo constantemente madrugo a las 5 de la mañana, mi reloj biológico, esta glandulita, la voy estimulando, ella va guardando esa memoria y efectivamente minuticos antes yo voy a despertarme, ¿sí? Porque ya estoy guardando esa memoria en mi cerebro para que ella misma, como alerta, me active, ¿sí? Entonces, ella se va acomodando a mis procesos y a mis hábitos. ¿Bien? Para ir organizando el cuerpo conforme a esos hábitos. Entonces, con relación a mi reloj biológico, sé que yo empiezo a manejar mis propios horarios frente a la alimentación, frente al sueño, frente a mis niveles de energía, ¿sí? Digamos, hay momentos en los que, en el día, en los que uno tiene más energía que otras horas. Esa memoria ya la tiene mi reloj biológico. Por lo general, las horas en las que yo estoy más activa tienen que ver con mi hora de nacimiento. Es una memoria que ya tiene mi cerebro. Entonces, cuando yo nací, recibí toda la energía del mundo para poder estar aquí en la Tierra
y esa memoria la guardó en mi reloj biológico para activarme y para conectarme con ese momento en el que yo nací, ¿sí? Si ese hábito yo lo he ido estimulando y lo he ido cambiando, pues esa memoria se va transformando en mi hipotálamo, ¿sí? Pero si yo he sido fiel a esa hora de nacimiento, por lo general voy a tener más actividad, más energía a disposición para esos momentos del día. Un ejemplo, en mi caso, yo nací más o menos entre 4 y 5 de la mañana, ¿sí? Entonces, mi momento activo es a esa hora, ¿sí? Cuando yo me siento más productiva, cuando me siento como con la energía a plenitud, es en los momentos de la madrugada. Contrario pasaría si yo nací a las 6 de la tarde. Seguramente desde la memoria de mi hipotálamo, entonces a las 6 de la tarde, 6, 7, ese va a ser mi momento más productivo. Como que yo me siento más vital, más activa, tiendo a ser más nocturna, ¿sí? De aquí parte un poco el tema de que a uno le guste más la noche, que a uno le guste más el día, que soy más enérgico al mediodía, ¿cierto? Porque ya hay una memoria de tiempo y de espacio guardada en mi hipotálamo. ¿Listo? Y resulta que las funciones fisiológicas que más controla el hipotálamo o que más regula es la de comer y la de dormir. ¿Bien? La del sueño, pues ya sabemos nosotros que hay unos ciclos del sueño y digamos que esto sería para otro espacio. Hoy nos vamos a detener en esa función fisiológica del comer. ¿Listo? Cómo mi reloj biológico va respondiendo a las horas en las que yo me acostumbre a alimentarme. Y de esa misma manera todo mi cuerpo va a estar en disposición. Resulta que, digamos, el caso que nos daba Neri, resulta que a mí se me pasa la hora de comer y no tengo como un horario fijo, ¿cierto? Entonces esa memoria todavía no ha sido tan grabada y tan recordada en mi hipotálamo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo altero esas funciones fisiológicas de mi cuerpo, el cuerpo como que no tiene ese registro de a qué hora hacer un proceso de digestión, a qué hora prepararme porque me va a llegar ingesta y a qué hora empezar a hacer el proceso de desintoxicación. Porque recordemos que somos un vehículo, ¿sí? Todo es un proceso. Entonces mi propio cuerpo, él necesita saber mis horas para de esa manera empezar su proceso natural. Entonces yo preparo, digamos, yo desayuné, mi cuerpo, él sabe por las memorias que tiene grabadas cuánto tiempo yo tengo para hacer el proceso de digestión y ese proceso de digestión ir decantando para prepararme a la otra ingesta. Llega la hora del almuerzo. Cuando llega esa hora del almuerzo, él vuelve a lo mismo. Él sabe más o menos qué tiempo me voy a demorar para darle su otra ingesta, entonces ahí acelera o relenteriza el proceso metabólico para prepararse porque ya viene mi otra ingesta. ¿Sí? Él va guardando esas memorias. Por eso cuando a veces queremos bajar de peso, por ejemplo, nos dicen come 5 veces al día para acelerar el metabolismo. Entonces, este acelerar el metabolismo hace parte y altera también mi reloj biológico, porque él lo que hace es me dice, bueno, ya me están acostumbrando que me alimentan a las 7, pero que en 3 horas viene otro alimento, ahí él acelera ese tiempo para que ya venga el otro alimento, ¿sí? Viene ese alimento, acelera el proceso para que llegue el almuerzo. Viene el almuerzo, acelera el proceso para que llegue el snack. Viene el snack, acelera el proceso para que llegue la cena. Entonces, fíjate que el reloj biológico es el que le está dando como órdenes al cuerpo. Le está diciendo, es el relojero de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Entonces, él es el que tiene los tiempos para que el cuerpito vaya funcionando a las horas exactas, ¿sí? Cuando yo no tengo tan marcados esos hábitos de consumo, esos hábitos de alimentación,
Entonces, por eso son como esos momentos en los que no sé si tengo o no tengo hambre. En esos momentos en los que no sé, digamos en mi caso, si tengo sed o lo que tengo es hambre. Porque todavía no tengo tan marcados esos horarios en mi cuerpo para que de esa manera mi metabolismo se vaya acomodando. ¿Sí? Lo mismo sucede al dormir, ¿no? Entonces, el proceso de dormir tiene ciertos tiempos de depuración, pero cuando yo altero esos tiempos, entonces voy desestabilizando, como desajustando mi propio sistema, porque todo es un relojito, ¿no? Entonces, al comer, necesito que mi cuerpo haga su proceso de depuración, saque las cosas que me convienen, que me sirven y depure, saque lo que no necesito. Si yo no le doy esos tiempos establecidos, mi cuerpo pues se va a alterar. Es ahí donde empieza la inflamación en el estómago, donde empieza la incomodidad, donde ir al baño se me complica. Cuando tú tienes el reloj biológico más establecido, ya tienes una hora en la que vas a ir al baño, ya tienes el proceso de hacer tu proceso de metabolismo y prepararte para el otro consumo de alimentación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ahora entiendo muchas cosas. Sí, somos una maquinita y entonces ahí el reloj biológico nos va marcando todo lo que va sucediendo dentro de nosotros. ¿Listo? Profe, y yo que tengo unos hábitos alimenticios, pero yo no tengo horario para comer. Imagínese. Bueno, no sé si les ha pasado que cuando no somos tan juiciosas en esas horas de alimentar, uno dice, pero si no he comido nada porque tengo el estómago inflado, por ejemplo. No sé si les ha pasado, ¿sí? O sea, si yo no he comido nada, entonces porque tengo el estómago como inflamadito. Pues resulta que el reloj biológico, voy a silenciar algún micro que está haciendo ruido. Resulta que si mi reloj biológico ya tiene una memoria guardada, llega el momento en el que le debo dar alimento y como no le daba alimento, él empieza a consumir las reservas que tenga en mi cuerpo, ¿sí? Y es ahí esa sensación como de inflamación, como de incomodidad, porque él está cogiendo esas reservas, porque él ya sabe que esa es su hora, ¿sí? O sea, él necesita que le marques una hora. No puede ser que no la establecida por los parámetros de la EPS, pero sí tu propia hora de alimentarte, ¿sí? Pero sí que exista alguna ingesta porque él necesita que tú le marques esos tiempos y él sepa cuánto tiempo necesita para hacer su proceso de depuración. ¿Mm? Por eso es que funcionan los ayunos, porque el ayuno lo que yo hago es, pongo ausencia del alimento durante cierto tiempo para que mi propio cuerpo vaya soltando y depurando lo que hay en reserva dentro de mí. Expulso todo eso y vuelvo y le hago una ingesta suavecita para seguir limpiando la digestión. ¿Sí? Por eso son esos procesos de, digamos que de ausencia del alimento, que es a lo que se le llamaría el ayuno. ¿Listo? El sistema digestivo, si nosotros lo vemos desde los chakras, que son nuestros centros energéticos, los que se encuentran por toda la columna, ustedes me pueden decir qué chakra estaría vinculado con nuestro proceso digestivo. Y ahí la imagen les está soplando. Lo que pasa es que por el color no se percibe bien, pero es Manipura, algo así. El tercero. El tercer chakra. Ajá, ese es uno. Y el segundo. Y el segundo chakra, exacto. Entonces,
El tercer chakra está trabajando el hígado, el estómago, la bilis, el páncreas, el sistema nervioso vegetativo. Y el segundo chakra está órganos reproductores, riñones, ovarios, aparato digestivo, próstata, testículos, glándulas sexuales. Este queda ubicadito, pongamos que aquí, ¿alcanzan a ver el pulso? ¿Ese sí les sale a ustedes? ¿Sí? Aquí estaría mi ombligo. Entonces, fíjate que el tercer chakra trabaja arribita del ombligo, el segundo chakra trabaja en la parte de abajo. Es decir, que compromete toda esta zona. ¿Bien? Por eso nosotros realizábamos nuestra práctica de yoga ayer, armonizando esta zona del vientre. Cuando yo le hago movimientos de estiramiento y de contracción, lo que estoy haciendo es estimulando mi sistema digestivo. ¿Sí? Los movimientos peristálticos para que se haga un buen metabolismo son estos, como que abro, cierro. ¿Sí? A veces se quedan muy quieticos por la carga. A veces se inflaman. A veces se contraen. A veces mi movimiento es más lento. ¿Sí? Cuando yo en la práctica de yoga empiezo a estimularlos a través de mi respiración también, porque una cosa es que yo estire, pero otra cosa es que yo lleve mi atención a esa zona del cuerpo, porque a donde va la atención va la intención, y a donde va la intención va la emoción. Eso lo veamos en la práctica, ¿sí? Entonces, cuando yo estiro, inhalando, y al exhalar contraigo, estoy estimulando este movimiento en mi sistema digestivo. Si él estaba lentico, puede hacer que al estirar como que yo sienta que de pronto hay incomodidad en mi pancita, ¿sí? Y cuando contraigo como que siento que relajo más. Pero si yo lo sigo haciendo, mis músculos son como un cauchito. Entonces yo empiezo suavecito y él está tensionado. Pero si lo sigo haciendo con constancia, él ya va a ir soltando. Eso es lo que sucede con el proceso del metabolismo, con el proceso peristáltico y mis prácticas de yoga. Si se acuerdan de la práctica de yoga, todas las asanas estaban vinculadas con esta zona. Cuando hicimos el medio puente, cuando hicimos el gato y la vaca, ¿sí? Cuando hicimos la postura del niño, la postura de Balasana, todos iban vinculados a estimular esta zona del cuerpo. Y de esa manera yo le ayudo a mi sistema digestivo para que él haga su debido proceso. Esto sí lo vemos desde nuestros centros energéticos, ¿cierto? Y como lo veíamos en la charla pasada, como es adentro, es afuera, ¿no? Lo que sucede adentro impacta afuera y lo que impacta afuera, lo que sucede afuera impacta adentro. ¿Listo? Profe, me interrumpo una preguntita. Dale. Hay un ejercicio de yoga, una asana que se llama Nauli, ¿cierto? ¿Cuál? Nauli creo que se llama, que ¿Ese es el sánscrito? creo, bueno, que es como contraer el que la profe nos lo enseñó, contraer, respiro, contraer, sin aire, le hago movimientos al abdomen. ¿Ese nos sirve para la digestión? Sí, esa es la respiración de fuego, ¿sí? Sí. Es un pranayama. Que ¿Cuándo? sí. Ese. Sí. Ah, bueno. Gracias. ¿Qué? Porque cuando mi estómago está sin aire, estoy más cerquita de mi sistema digestivo. Y cuando empiezo a hacerle ese movimiento, estoy estimulándolo también. Estoy activando todos mis órganos. Ustedes siempre... Dime. Perdón. ¿Debe hacerse con el estómago vacío? O sea, sin haber comido cerca o... Pues la idea es que la práctica de yoga, por mucho, una horita antes no hayas comido nada. ¿Sí? Ah, bueno. Pero si estamos hablando del mismo, que nos como que nos encorvábamos y hacíamos los movimientos. Sí, eso. Ese es sin aire en el estómago. Sin Entonces, aire, sí.
suelto el aire, me elevo un poquito y empiezo sin aire a hacer el movimiento. Entonces, efectivamente, sí estoy estimulando todos los órganos, riñones, páncreas, hígado, sistema digestivo, todos. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Gracias. Vale. Entonces, la idea es que siempre que estés en tu práctica de yoga, lleves la intención a la parte del cuerpo que está teniendo el estiramiento y que está teniendo la contracción. ¿Sí? Si nosotros hacemos la postura de la vela, por ejemplo. ¿Sí se acuerdan de la vela? ¿Sí? Ahí a dónde estaría mi atención. ¿Qué parte del cuerpo se está contrayendo o se está estirando? Tienes el audio cerrado, Glorita. Como la pierna y la cadera, creo que En la vela no, porque la vela todo está estiradito. Lo único que está en el piso es la cabeza. ¿Será la tiroide, Sí, señorita. El la cuello. tiroide? El cuello. Esta zona es la que se está contrayendo en mi postura de la vela. Yo lo que estoy haciendo es estimulando mi glándula tiroides y paratiroides. ¿Sí? Siempre donde ustedes sienten, digamos, ¿qué parte del cuerpo se estaría estimulando con esto? Ahí les cerré los micros. ¿Sí se acuerdan del pez? Que la cabecita va hacia atrás y abro mi pecho. Ahí les soplé. ¿Sí? Entonces, estoy estirando mi pecho, o sea que estoy estimulando mi respiración, mis pulmones, mi caja torácica, estoy recibiendo más oxígeno. A donde se estire y a donde se contraiga o a donde haga una torsión, allí va el beneficio de mi postura. En este caso, digamos que tenemos la postura de loto. Ahí a donde estaría el beneficio. Chan, chan. En esta postura no hay ninguna contracción y no hay ningún estiramiento. Por eso, la atención debe ir a mi respiración. Cuando yo inhalo, expando, cuando yo exhalo, contraigo, y con la respiración estoy estimulando la zona del tronco, todos mis órganos que están aquí comprometidos. ¿Cierto? Si lo hablamos desde lo físico, ¿no? Entonces, físicamente, como esta postura es de relajación, ¿y por qué se llaman posturas de relajación? Porque no hay ninguna, ni contracción, ni estiramiento, ni torsión. Son posturas quietas. Y en la postura quieta, entonces prevalece es el movimiento interno. Cuando yo respiro, estoy generando un movimiento interno. Entonces, en estas posturas quietas, lo que prevalece es que yo tenga una respiración. Y lleve mi intención, en este caso, a armonizar mi tercer y mi segundo chakra. ¿Listo? Ahí nos fuimos a clase de yoga un poquito. Pero está bueno que para cada asana que ustedes hagan, tengan ese conocimiento y así van a profundizar más en su postura. ¿Sí? Una postura no quiere decir que solo atienda a una parte del cuerpo. Por lo general, todas las posturas atienden a toda la parte del cuerpo, pero tienen mayor intensidad en una zona que en otras. ¿Sí? Pero igual, armonizan todo mi cuerpo, pero tienen mayor intensidad en una parte. Es lo que decíamos ahorita. Todos tenemos Vata, Pitta, Kapha, pero prevalece una. Es lo mismo que sucede en mi postura de yoga. Toda postura de yoga. ¿Listo? Donde tú sientas contracción, donde tú sientas estiramiento, donde sientas torsión, donde sientas torsión. ¿Bien?
En la de Savasana, pues mucho más porque todo tu cuerpo está en quietud por fuera, pero tiene mucho movimiento por dentro. Entonces ahí llevo, es mi respiración consciente. ¿Bien? Estoy viendo el sistema digestivo desde el punto de los chakras y la energía, pues como los nadis, ¿cierto? Y como yo les decía, lo que sucede afuera también impacta adentro. Entonces resulta que el sistema digestivo se afecta con el sol. No se afecta, se activa con el sol, ¿sí? Él responde al sol. Entonces, ¿qué sucede? Que más o menos a las 6 de la mañana es cuando estamos viendo el solecito salir y ahí es donde empieza mi proceso de digestión, ¿sí? Entonces, ahí viene mi relojito biológico. En la mañana mi sistema digestivo está terminando de hacer un proceso depurativo, más o menos hasta las 8 o 10 de la mañana, ¿sí? Luego, cuando el sol está al mediodía, ¿cierto? Que está arriba iluminando todo en su esplendor, ahí mi sistema digestivo está en total amplitud para hacer todo el proceso digestivo que yo necesito. Por eso ahí es la hora del almuerzo. Y luego, cuando empieza a ocultarse el sol, entonces mi sistema digestivo ya se pone un poquito más lento para que cuando ya llegue la noche, él esté en un proceso de desintoxicar mientras yo duermo. Por eso es tan valioso y por eso va ligado mucho el tema de comer y dormir. Porque yo como, nutro mi cuerpo, ¿verdad? Y cuando yo ya me vaya a dormir durante el sueño, una de las funciones del sueño es desintoxicar el cuerpo de lo que consumí en el día para que en la mañana yo vuelva prácticamente a intoxicarlo. ¿Sí? Entonces, yo me despierto, lo intoxico y él se duerme y depura. ¿Sí? Ese es su ciclo. Si yo no tengo un buen descanso, yo estoy alterando mi propio sistema de digestión. Por eso puedo tener estreñimiento, por eso puedo tener soltura, por eso puedo ir pocas veces a depositar al baño, porque no estoy cumpliendo con ese ciclo natural del cuerpo. Ese es mi relojito biológico. Por eso comer y dormir van de la mano. ¿Listo? Entonces, lo ideal que es que más o menos mi desayuno sea en la mañana entre las 6 y las 8 de la mañana. Que sea un desayuno ligero. ¿Por qué? Porque hasta ahorita mi cuerpo está terminando, digamos, él en la noche hizo toda una limpieza. En la mañana cuando yo me despierte, él termina de depurar. Por eso yo lo primero que hago al levantarme es ir al baño o ir a hacer del cuerpo, ¿verdad? Por eso el paladar sale amargo, sale como baboso, porque esas toxinas, eso que está en la lengua son toxinas del proceso depurativo y en la mañana yo lo que hago es limpiar lo que mi cuerpo limpió por la noche. Lo que expulsó por la noche, yo lo limpio, ¿sí? Entonces en la mañana yo le ayudo a terminar de hacer ese proceso más o menos de 6 a 8 de la mañana, que sea mi desayuno, ¿sí? Y a la hora del almuerzo, mi sistema digestivo está listo, está activado, está iluminado con toda la energía del sol y me dice, listo, ¿qué vamos a comer? ¿Cierto? Entonces lo ideal es que el almuerzo sea de 12 a 2 de la tarde, que es cuando el sol está en su esplendor. Luego de eso, él vuelve y se va cerrando y entonces él me va a decir, ya necesito algo que no me demande tanto proceso de digestión porque tengo que empezar a limpiar lo que consumimos hoy. Ahí es más o menos la cena de las 6 a las 8 de la noche, ¿sí? Para que ya yo a las 8 o a las 9, 10, yo esté conciliando el sueño y mi cuerpo se encargue de desintoxicar lo que yo consumí en el día, de limpiar, de hacer sus procesos y no se encargue de hacer digestión. Por eso lo ideal es que la cena sea muy liviana, para que mi energía no se desgaste en procesos digestivos,
sino que haga su proceso tranquilo de limpiar y desintoxicar mi cuerpo. Él desintoxica mi cuerpo mental, física y emocionalmente. Por eso cuando yo también tengo alteraciones en mi salud mental, lo primero que me mandan a hacer es, duerme bien, descansa bien, porque cuando yo duermo sucede la magia dentro de mí. ¿Sí? Se armonizan todos los sistemas. Toda mi energía está para depurar, para organizar, para decantar. Si yo consumo una cena muy pesada, voy a enviar esa energía, es a un proceso de digestión. Entonces mi sueño no va a ser tan reparador, porque envié mi energía a que hiciera un proceso de digestión, más no a que hiciera una depuración holística de todo mi ser. Por eso también puede suceder que te levantes cansada. Es como que pero me levanté y como que sentí que ni dormí, como que sí, porque pudo ser que tu alimento estuvo tan denso o tu emocionalidad estuvo tan densa que el cuerpo necesitó fue demandar más tiempo en organizar esa densidad, más no en hacer su proceso natural de depuración. ¿Soy clara? ¿Sí? Listo. Entonces, el desayuno, lo ideal, haz cuenta que tu estomaguito lo vamos a partir en 4, ¿sí? La idea del desayuno es que tenga la mitad, que lo llenes la mitad del estómago, ¿sí? Entonces, más o menos sería, bueno, no sé la proporción del estómago, pero que lo llenes la mitad, ¿sí? Como que tú quedes entre, hay un vasito, o sea, quedaste satisfecha, ¿sí? El almuerzo que sí ocupen 3 partes, y va a sonar ahí un poquito grotesco, pero ¿cómo sé que ocupé las 3 partes? Cuando hay un momento donde eructo. Ese espacio es que me permitió darle cabida a los gases que genera la alimentación. ¿Sí? Cuando yo quedo completamente llena, yo no le estoy permitiendo a los gases, a los aires que produce el alimento, que hagan su proceso digestivo. Por eso me siento pesada, porque no hay un espacio en el estómago donde se empiece a mover el estomaguito para hacer su depuración. ¿Sí? Entonces lo ideal es que llegues hasta el punto del eructo, ¿sí? O que tú sientes que ahí estuvo bien. Cuando uno dice le faltó el centavo al peso, ¿sí? Cuando dice como, ay, me faltó como un pedacito de algo, ahí está perfecto. Ese es el momento. Si lo llenas más, ya vas a sentir la pesadez, ¿sí? Y la cena, lo ideal es llenar la 4ª parte del cuerpo. O sea, en el desayuno llenaste la mitad, en la cena la 4ª parte. O sea, un pedacito muy chiquito. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cuerpo no gaste su energía ahí para empezar todo nuestro proceso a la hora del sueño. ¿Bien? ¿Preguntas hasta allí? ¿O ahí vamos bien? Cuando, en mi caso, por ejemplo, ya ha sido, como dicen, de hábito de demasiado tiempo, en la mañana solamente comer un pedazo de fruta o de queso y líquidos. ¿Está perfecto? Porque no siento como, si yo llego a alguien me invita a algún desayuno, por ejemplo, pues yo lo acepto y todo. Pero me sucede que si desayuno, por ejemplo, que una arepa, que huevo, que chocolate, bueno, me da una sed terrible y como que no puedo almorzar. Ajá. Entonces, en mi día a día yo solamente, usualmente me como un pedazo de queso, un tinto o un pedazo de fruta y en todo el tiempo hasta las 12, porque sí soy muy puntual, tarde una, almuerzo. Pero no he sido capaz, eso desde que estaba como dicen, en el bachillerato. No he podido comer cosas fuertes al desayuno.
Desayuno. Entonces, no sé. Sí. No, está perfecto porque fíjate que la idea es ayudarle a depurar en la mañana, a que no lo Ya. cargues con alimento. Mm, ¿Sí? Entonces prácticamente estás llenando esa mitad de la pancita con la fruta y el queso. ¿Sí? Es eso. Resulta que si nos excedemos, el cuerpo es tan sabio que lo que va a hacer es ampliar más el estómago. Nuestro músculo, sí, es el músculo del estómago, él se va a ampliar más. ¿Sí? Porque, digamos, en el almuerzo, la idea es llenarlo las 3 partes, pero si yo lo lleno completo, él necesita ceder un poquito para darle espacio al aire y a los gases que hagan su proceso de descomposición. Entonces, él cede un poquito. Si cede un poquito y yo lo sigo llenando más, pues él por su naturaleza cede otro poquito y llena más. Y él cede otro poquito, ¿sí? Por eso es que decimos que se nos agranda el estómago, porque no le estamos dando espacio al aire y espacio a los gases que descomponen el alimento. Hay algo que se llama la química del alimento, y es que dentro de nosotros se realizan procesos químicos. La descomposición del alimento es un proceso químico, y el cuerpo responde a su naturaleza. ¿Cómo descompongo el alimento? Con los aires y con los gases. Si no le doy espacio a eso, el cuerpo tiene que ceder para crear ese aire y ese gas y descomponer el alimento. ¿Sí? Entonces, si el desayuno es así, está perfecto porque yo le estoy ayudando a terminar de depurar. ¿Sí? Yo termino de depurar y ya me preparo para el almuerzo. Entonces, ahí estamos perfectos. ¿Cuál es la idea de esto? Que tú no satures tu estómago. Que no te excedas y que no excedas y satures a tu sistema digestivo. Digamos, si en la mañana yo sé que hasta ahorita está saliendo el sol, que hasta ahorita se está despertando mi sistema digestivo y yo le voy a enviar a las 6, 7 de la mañana tamal, chocolate, pan, changua, pues yo qué estoy haciendo, como que lo desperté a las malas, ¿no? Como que mi estómago venía despertando y yo cogí tin, como que fue, ¿aquí qué? Pues él empieza y se alborota y altero todo su proceso natural. Entonces tal vez a la hora del almuerzo me va a pedir más, porque gastó mucha energía haciendo mi proceso de depuración en la mañana. Entonces a la hora del almuerzo tal vez me pida más, ¿no? Y empieza a expandirse el estómago, ¿sí? O tal vez empiece yo a descuadrar mi relojito y a descuadrar mi proceso natural de digestión. Y ahí empezamos a decir, es que sufro de estreñimiento. Pues revisemos cómo te estás alimentando. ¿Sí? Puede que en el almuerzo, profe, pero pues es que el almuerzo, no, yo almuerzo a las 3, a las 4. ¿Qué tanto almuerzas? No, pues como muy poquito. Pues está bien porque no estás excediendo tu cuerpo, no le estás pidiendo más de lo que su naturaleza tiene para darte. ¿Sí? Porque a veces lo ideal es que tú comas cuando tengas hambre, pero tuviste un día tan agitado que a las 2 de la tarde no te dio hambre, perfecto. Pero que no sea que lleguen las 5 y los satures con un gran almuerzo, porque lo que vas a hacer es alterarle su proceso natural. ¿Sí? Lo ideal es que mantengamos hidratado el cuerpo. O sea, en sí el cuerpo es 70% líquido, así que entre más hidratado lo tengas, muchísimo mejor. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? Listo. Lo ideal a la hora de mi almuerzo sería 50% de crudo, por lo mismo que les acababa de comentar. Cuando yo consumo ensaladas crudas, yo le estoy dando muchas propiedades a mi cuerpo, pero entre ellas le estoy dando líquido. Tú te comes una lechuga, por ejemplo, y tú sientes refrescante, ¿no? Tú te comes un tomatico cherry y tú sientes que como que te refresca, ¿sí? Porque la ensalada cruda le está dando hidratación al cuerpo. Entonces aquí
en algo que estoy masticando, en algo que es sólido, estoy dándole agua a mi cuerpo, ¿cierto? Luego, 25% del plato que sean cereales o carbohidratos, ¿verdad? Y el otro 25% que sean verduras cocinadas o pues en el caso que corresponda, que sea mi proteína vegetal o mi proteína animal, ¿cierto? Pero que sea un 25% del plato que estoy consumiendo. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que hacemos al contrario, ¿no? O los restaurantes normalitos. El 50% es mi proteína vegetal o animal, el 25%, incluso como el 10% viene siendo la ensaladita cruda, y el resto se compone entre carbohidratos y verduras, ¿no? Como el principio que conocemos, ¿sí? Entonces lo ideal para ayudarle a mi cuerpo a su proceso de digestión es que consumamos una buena cantidad de ensaladas, de ensalada cruda, una parte, un 25% de los granos o carbohidratos y otro 25% de la proteína o de una verdurita cocinada, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros hicimos ayer y lo que vamos a hacer mañana, ¿no? ¿Con qué puedo reemplazar este 25%? Con la cremita que yo hago, que es la verdura cocinada, pero en un licuado. Pero manteniendo esta porción de ensalada. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Y ahí yo estoy permitiendo que todo mi cuerpo tenga lo que necesita para hacer su proceso de digestión. ¿Listo? Resulta que hay algo, lo que yo les venía hablando, y es el proceso químico. El proceso químico del alimento. Entonces, pensemos que somos una máquina, que dentro de nosotros hay todo un sistema que trabaja en función de nuestro bienestar. Y que si le echamos la manito, pues nos evitamos las molestias. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí mi sistema digestivo, por pura lógica, en la hora, digamos, por poner un ejemplo de mi almuerzo, ¿qué sería lo primero que yo debo consumir? ¿Qué se les ocurre? Si tengo este plato, si tengo mi juguito, si tengo mi cremita. ¿Qué sería lo primero que yo debo consumir a la hora de, en este caso, de mi almuerzo? La ensalada. La ensalada, ¿quién da más? ¿Por qué la ensalada? Pues porque nos aporta como líquidos y va como preparando, pienso yo, el estómago para que reciba lo demás, no sé. O si es por lo que yo lo hago. Dale, por ahí va la cosa. ¿Alguien da más? Yo también opino porque lo hago, que debe ser la ensalada. Exacto. Pues tienen toda la razón. Resulta que pensemos en lo que se demora más en procesar nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo más fácil para nuestro cuerpo? El líquido, ¿no? El líquido entra, baja suavecito, deja lo que va a dejar y se va, ¿cierto? Entonces va el líquido. Puede ser el jugo, por ejemplo, ¿sí? Va bajando. Luego iría la ensalada. ¿Por qué? Porque la ensalada cruda, y yo recalco ahí el tema de lo crudo, porque cuando lo cocino, ya su proceso de digestión se demora un poquito más. Cuando yo lo hago crudo, su proceso de digestión es más rápido. Entonces, él va haciendo su proceso de digestión y le va dando paso a lo que va a ser más pesadito de digerir, que sería lo cocinado. O sea, el carbohidrato, la verdura cocinada, ¿verdad? Entonces iría dándole espacio. ¿Listo? Y que por lo general acostumbramos a eso, que va el dulcecito. Entonces la idea es que el dulce sí vaya a lo último porque es el que se demora más en procesar.
En el caso de las proteínas animales, resulta que la carne más o menos dura 72 horas en hacer proceso de digestión. ¿Mm? El pollo más o menos está en 42 horas y el pescado en 24. ¿Sí? Entonces, hay que contemplar esos procesos de digestión para no saturar mi cuerpo. Si yo consumo un trozo de carne hoy, un trozo de carne mañana, un trozo de carne pasado mañana, vayan sumando las horas en cuando yo voy a desintoxicar mi organismo. ¿Sí? Por eso lo ideal es que si tú consumes carnes, empieces a balancear, que no te cases solo con un alimento. Entonces hoy consumiste carne, que es la que más se demora, la carne roja y la carne de res, que mañana le puedas incluir un pescadito para que el pescadito te ayude a ir depurando y acelerando la propia digestión del alimento. ¿Sí? Porque es valioso tener en cuenta el orden y el proceso químico de mi alimento, porque le estamos ayudando al sistema digestivo en su proceso natural. Resulta que él está acá, ¿sí? Yo le envío, me llegó el almuerzo y entonces yo le envío aquí la cucharadita de arroz, la cucharadita de la papa, pero luego le envío el jugo. Entonces hay personas que no pueden ir almorzando si no le van poniendo líquido, ¿sí? Resulta que yo le pongo el jugo, pero el jugo va a perder su función porque mi organismo está haciéndole proceso al arroz y a la papita que te comiste. Mientras que él está haciendo ese proceso, yo le meto el jugo y el jugo lo que va a hacer es buscar cabida y salir, pero mi cuerpo está en el proceso del arroz y de la papa. Él está haciendo una descomposición de estas partes y lo que va a hacer es mezclarse con la descomposición del jugo y va a generar toxinas dentro de mí. Ahí es donde vienen los gases, las agrieras, como la quemazón, como que, ay, entonces uno dice, ay, es que el jugo de guayaba me cae mal. Fíjate si te cae mal o lo que estás haciendo es que estás haciendo una bomba atómica dentro de ti y no le estás permitiendo que cada alimento tenga su espacio de digestión. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que los líquidos tú te los consumas media horita o una horita antes o después de tu almuerzo. ¿Sí? Con eso también yo voy preparando mi cuerpo para el proceso de alimentación. ¿Listo? Eso sería en cuanto a los líquidos. Que resulta que me tomo mi cremita. Entonces me puedo tomar mi cremita primero y luego me voy con mi proceso de la ensalada, por ejemplo. ¿Sí? Pero resulta que mi cremita no era tan cremita, sino que era un ajiaco. Ah, no. Entonces ahí sí primero va mi ensalada, ¿verdad? Que me da todos los líquidos, que mi cuerpo la procesa más rápido. Y luego ahí sí voy a ir con mi ajiaco, porque él tiene más recaído, porque tiene más cositas que son más, se demoran un poquito más de digerir. ¿Listo? Resulta que nos pasa que no nos damos cuenta y entonces empezamos a consumir todo revueltico, ¿sí? Y después nos encontramos, pues lo que yo ya les decía, que nos dan agrieras, que nos da malestar, que se nos infla el estómago, ¿sí? Que nos dio así como la pesadez o que nos dio sueñito, ¿sí? Entonces, si nosotros a través de este proceso, de ese orden a la hora de alimentarnos, le ayudamos al sistema digestivo, pues él va a gastar la energía necesaria para cada proceso, sin desgastarse en intentando hacer malabares con todo lo que le estés enviando. ¿Sí? Entonces siempre piensa que él es un ser vivo y que él está a función de lo que tú le envíes. Entonces si yo le envío todo un desorden a la pancita, pues como que él intenta, como que por dónde le hago, ¿sí? Ese dicho ¿cómo es que es? Como que comamos lo que quiera porque igual adentro todo se va a revolver. Pues no es tan cierto, ¿sí? Porque igual mi sistema digestivo él va haciendo esto y va bajando las cosas y va entregando sus nutrientes y luego se va preparando aquí y luego se va preparando acá.
Entonces, así como que todo se revuelva, pues depende de ti, de que todo se te revuelva adentro. O que le ayudes a hacer ese proceso. Yo les decía que dentro de nosotros se hace también un proceso químico, es porque si ustedes se han dado cuenta, digamos en el botadero de Doña Juana, por ejemplo, cuando nosotros botamos los desperdicios orgánicos, ellos hacen un proceso de gases, de toxinas, de descomposición, ¿cierto? Ellos van como alterando, generan unos calores internos, activan un fuego interno, ¿verdad? Como que el alimento mismo tiene su propio proceso de descomposición. Lo mismo sucede dentro de nosotros. Entonces, si yo hago un revoltijo en mi pancita, yo lo que estoy haciendo es que no estoy teniendo los nutrientes necesarios que tiene el alimento, porque él está alborotadito por dentro y soltando lo que medio puede para poder salir. ¿Sí? Por eso aquí también es importante nuestros procesos de depuración. Es importante ir al baño cuando el cuerpo necesite ir al baño, no cuando mi mente me permita ir al baño. Porque ahí empezamos a castrar nuestro proceso natural de digestión. A veces Ajá. Una preguntita, me devuelvo un poquito. ¿El pollo cuánto se demora en digerir? Más o menos 42 horas. ¿Y el pescado? 12. ¿12? Ah, bueno. Más o menos. Gracias. 12, Tenerlo en cuenta. 16. Ajá. Gracias. O sea, el que más se demora es la carne roja, res y cerdo. La que le sigue es el pollo y el más de fácil digestión es el pescado. Bien. Entonces, a veces castramos nuestro proceso natural de digestión, de expulsión de lo que ya no necesita nuestro cuerpo, solo por pudor. Y resulta que ese pudor nos puede traer enfermedades, porque no nos está permitiendo limpiar nuestro cuerpo. Yo creo que este ejemplo lo traigo como a colación muchas veces y es, así como venimos hablando de estos procesos químicos, de estos procesos digestivos, el cuerpo en su infinita sabiduría, él coge el alimento y él va sacando y distribuyendo los componentes del alimento. Entonces, ¿quién necesita los minerales? Tú. ¿Quién necesita las proteínas? Tú. ¿Quién necesita el hierro? Aquí. ¿Quién necesita la fibra? Acá. Esto ya es el frecho que no nos da nada. Tú lo alista para que en la deposición salga. ¿Sí? Cuando yo no hago del cuerpo porque estoy en la calle, porque me da pena, porque ir a otros baños no es tan chévere, el cuerpo no va a decir, ay no, esperemos porque Ludi está en el centro comercial haciendo una vuelta. ¿Sí? O esperemos porque Neri está dictando clase y aún no puede ir al baño. No. El cuerpo dice, si no salgo por acá, pues tengo que salir por algún lado porque aquí viene otro proceso digestivo y se va a saturar. Entonces yo necesito expulsar esto para que llegue lo otro. ¿Bien? Entonces él lo que va a hacer es pues empezar a soltar sus líquidos tóxicos y los va poniendo en las capitas de mi sistema digestivo. Entonces por dentro lo que estamos haciendo es intoxicando nuestro cuerpo. Porque él tiene que seguir su función, él no para, él sigue su función. Si tú no le das permiso para salir por ahí, él se va a acomodar por otro lado. Por eso es que a ti te puede dar ganas de ir al baño y como no fuiste, como que a la media hora se te puede pasar. Como que ve, tenía ganas de ir al baño y ya no. No creas que es porque tu cuerpo hizo magia, sino porque él distribuyó eso que ya no necesitaba en las paredes del sistema digestivo. Y ahí es donde viene el tema de sufro del colon, tengo reumatismo, tengo molestias a hacer del cuerpo, sufro de estreñimiento, porque voy ensuciando esas capitas, voy ensuciando mi flora intestinal, porque no me permito hacer un proceso natural de digestión por pudor. ¿Bien?
Entonces, la recomendación es pasar un ratico colorados, pero evitarnos enfermedades de nuestro sistema digestivo. Porque él necesita soltar sus toxinas y él no está razonando en que estás ocupada, sino él simplemente dice, bueno, pues si no fue aquí, pues ubiquemos a ver a dónde porque necesito que venga lo otro, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Clarísimas? Clarísimas, pero con bueno, en mi caso, o sea, entiendo ahora por qué muchas cosas pasan en mi salud. Porque lo que dice la profe es cierto. O sea, yo, en mi caso, por ejemplo, muchas veces no voy al baño porque estoy en la clase o estoy atendiendo a alguien. Entonces, a estas alturas, pues ya hay bastante dificultad pues, por ejemplo, en mi colon, ¿sí? Inclusive a nivel de mi vejiga. Entonces, me dicen, mire todo lo que pasa por no hacer las cosas como son. Uh-huh. Y sí, si te piensas en que por dentro somos una maquinita que no para, y si utilizamos la lógica natural, pues eso que tú no permites que salga, tiene que seguir su proceso, tiene que seguir, y él busca cómo hacerlo. Entonces él busca las paredes, él busca explotar sus gases. Los gases que nos dan son procesos químicos que están pasando dentro de nosotros. Hay que darles espacio. Bien, hay que darles espacio de depuración. Y empieza uno a intoxicar su cuerpo. Por eso es tan valioso estos procesos de depuración, porque lo que tenga que limpiarse se va a ir limpiando, pero se limpia sin cargarlo más, ¿cierto? Y O sea, por si yo, ejemplo, estos procesos, ay, perdón, estos procesos, digamos el que estamos haciendo ahorita, cada cuánto uno lo podría hacer, digamos, si quisiera. lo ideal es que fuese por ahí cada 3, 4 meses, ¿cierto? O por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses. Pero eso depende mucho de tus hábitos y de cómo tú te alimentes. Digamos, si yo tengo un estilo de vida que en la alimentación es muy juicioso, que es muy tranquilo, que en la mañana pues soy como tranquilita a desayunar, que en el almuerzo me cuido con mis porciones, que pues tu cuerpo no está tan intoxicado, entonces lo puedes hacer 2 veces al año, por ejemplo. Pero si tú sabes, digamos, a mí me pasa mucho que cuando tengo grabaciones, cuando no puedo ser como tan juiciosa a la hora del alimento, entonces yo digo, no, esta semana no he comido como tan juiciosa, el fin de semana voy a hacer un proceso de depuración. ¿Qué es? Ayudarme con los batidos, ayudarme con una alimentación muy ligera, muy cremitas, como que no tenga que mi cuerpo recibir mucho para que limpie lo que yo ya le envié durante la semana. ¿Sí? Pero depende de eso, como de los hábitos que tú tengas para hacer tu proceso. Pero lo ideal, digamos que había un profe que nos compartía y él decía, así como uno limpia su cuerpo, si se baña todos los días, lo limpia por fuera, asimismo uno debería limpiarlo por dentro. Imagínense cómo estamos nosotras por dentro. Entonces él decía, así como